Capítulo 13. La primera iniciación del fuego. En tratándose de esoterismo trascendental y práctico, podemos y hasta debemos enfatizar lo siguiente. Todo cuanto en ocultismo puro se ha dicho acerca de nuestros cuadros geománticos, astrología, hierbas mágicas, pergaminos maravillosos con lenguajes criptográficos, a pesar de ser absolutamente noble y verdadero, no es ciertamente sino el kindergarten, la parte menor de la gran sabiduría del Oriente heredada y que consiste en la transformación radical de uno mismo mediante el ascetismo revolucionario de la nueva era acuaria, mezcla extraordinaria del ansia sexual con el anhelo espiritual. Nosotros los gnósticos somos en realidad los elegidos poseedores de tres grandes riquezas, a saber: A. La piedra filosofal. B. La clavícula de Salomón. C. El Génesis de Enoch. Estos tres factores constituyen el fundamento vivo del Apocalipsis, amén de las colecciones de Pistorius, de la teosofía de Porfirio y de muchos otros secretos antiquísimos. El cambio radical absoluto dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, sería imposible sin la piedra filosofal. Hablando claramente y sin ambages, declaro el en seminis, la entidad del semen, es ciertamente esa materia venerable citada por Sendiobogius, con la cual debemos elaborar la piedra filosofal. Magia sexual es el camino, así lo comprendí en mi presente reencarnación cuando quise elaborar la piedra filosofal. Mediante esa piedra bendita podemos cumplir con aquella máxima alquimista que dice: solve et coagule. Necesitamos disolver el yo psicológico y coagular en nosotros el hidrógeno sexual SI12 en forma de cuerpos solares, poderes íntimos, virtudes, etcétera, etcétera, etcétera. La piedra filosofal es la que valoriza la semilla sexual y le da el poder de germinar como mística levadura que hace fermentar y levanta la entera masa metálica, haciendo aparecer en su forma íntegra al Rey de la creación. Quiero referirme al hombre auténtico, no al animal intelectual equivocadamente llamado hombre. La voluntad, telema, adquiere el poder de transmutación que convierte los metales viles en oro, o sea, el mal en bien, en todas las circunstancias de la vida. Por esta razón, para la transmutación exige una mínima cantidad de piedra filosofal o polvo de proyección. Cada metal vil disuelto en el crisol de la alquimia sexual es siempre reemplazado por el oro puro de alguna nueva virtud. Solve et coagule. El modus operandi véase en el capítulo 11, quinto relato de este mismo tratado. Para mayor información, estúdiese mi libro titulado El misterio del áureo florecer. Encender el foat individual, la flama de Eros en nuestro laboratorio alquimista sexual, es ciertamente el fundamento de la onda dionisíaca. Así lo comprendí profundamente estudiando a los pies de mi gurú Adolfito. Incuestionablemente siempre fui asistido durante la cópula metafísica. Esto otro guruji divinal, a quien le pagaron su salario en el templo, véase capítulo 12, cumplió con la palabra empeñada. Aquella gran alma me asistía astralmente durante el coito químico.
yo le veía hacer fuertes pases magnéticos sobre mi hueso coxígeo, espina dorsal y parte superior de mi cabeza. Cuando la erótica serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes despertó para iniciar su marcha hacia adentro y hacia arriba a lo largo del canal medular espinal, sentí entonces mucha sed y un dolor muy agudo en el coxis que me duró varios días. Entonces fui agasajado en el templo. Jamás he podido olvidar aquel gran evento cósmico. Por aquella época yo moraba en paz en una pequeña casa a la orilla del mar, en la zona tropical de las costas del Caribe. El ascenso del Kundalini de vértebra en vértebra se realizó muy lentamente de acuerdo con los méritos del corazón. Cada vértebra es muy exigente. De esto podemos inferir difíciles pruebas. Como corolario afirmamos, no es posible el ascenso del Kundalini a tal o cual vértebra si para ello no llenamos las condiciones morales precisas. En los mundos superiores, a estas 33 vértebras espinales se les denomina con términos simbólicos como los siguientes: cañones, pirámides, cámaras santas, etcétera, etcétera, etcétera. El místico ascenso de la flama del amor de vértebra en vértebra y de chakra en chakra a lo largo del canal medular se realizó ciertamente sobre la base de la magia sexual, incluyendo la santificación y el sacrificio. El Mahatma asistente me brindó auxilio conduciéndome el fuego sagrado desde el hueso coxígeo, base de la espina dorsal, hasta la glándula pineal, situada, como ya es sabido por los médicos, en la parte superior del cerebro. Posteriormente, aquella gran alma hizo fluir con gran maestría mi fuego erótico hasta la región del entrecejo. La primera iniciación del fuego devino como corolario cuando la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes hizo contacto con el átomo del Padre en el campo magnético de la raíz de la nariz. Fue ciertamente durante la ceremonia mística de la última cena cuando se fijó la fecha cósmica de la iniciación. El santo grial, cual ascua sagrada, resplandece abrasador sobre la mesa del banquete pascual. La historia verdadera de este santo grial está escrita en las estrellas y tiene su fundamento, no en Toledo como dice Wolfram de Eschenbach. Los principales orígenes conocidos de todas estas leyendas caballerescas relacionadas con el Santo Grial son: a. La historia Rerum Impartibus Transmarinis Gestarum de Guillermo de Tiro, M. en 1184, obra latina traducida al francés con el título de Román Heracle, y libro que sirve de base al de la Gran Conquista de Ultramar, traducida del francés al castellano a últimos del siglo XIII o principios del XIV. En esta conquista se resumen las 5 principales ramas referentes al ciclo de la Primera Cruzada: la chanson de Antioacha, la chanson de Jerusalén, les chetis o cautivos, Elías el caballero del cisne. B. El Dolopatos de Juan de Jaute-Selle, escrito hacia 1190. C. La del poema que París llama Helioxa o Helioxa, la ternera solar, nombre primitivo de la Insoberta o Isis Berta, del caballero del cisne, obra esta última de grandes analogías según Gayangos con el famoso
Amadís de Gaula. D. El Parsifal y el Titurel de Schembach. E. El Conde del Gral de Creteil de Troyes, 1175. El Lohengrin o Schwarzritter, el Caballero del Cisne, obra bávara anónima del siglo XIII, publicada por Goerres en 1813. F. El Tristán and Isolde de Godofredo de Estrasburgo, 1200-1220, y cuantos Tristanes análogos andan por la literatura. G. La demanda del Santo Grial, con los maravillosos hechos de Lanzarote y de Galas, su hijo, siglo XIV, con todas sus obras concordantes. Yo aguardé con ansiedad infinita fecha y hora de la iniciación. Se trataba de un 27 sacratísimo. Quería una iniciación como aquella que el comandante Montenero recibiera en el templo de Chapultepec, o como es otra que Ginés de Lara, el Deva reencarnado, tuviera en aquel Sancta Sanctorum, o Adgita de los caballeros templarios en la noche extraordinaria de un eclipse de luna. Pero mi caso fue ciertamente muy diferente, y aunque parezca increíble, la noche de la iniciación me sentí defraudado. Reposando con angustia infinita en mi duro lecho dentro de una humilde choza a orillas del mar, pasé la noche en vela aguardando inútilmente. Mi esposa sacerdotisa dormía, roncaba, a veces se movía entre su lecho y pronunciaba palabras incoherentes. El mar, con sus olas furiosas, golpeaba la playa rugiendo espantosamente como protestando. Amaneció, nada, nada, nada. ¡Qué noche de perros, Dios mío! ¡Válgame Dios y Santa María! ¡Qué de tempestades intelectuales y morales hube de experimentar en aquellas mortales horas nocturnas! Realmente no hay resurrección sin muerte, ni amanecer alguno en la naturaleza, ni en el hombre, sin que le precedan las tinieblas, tristezas y atonías nocturnas que hacen más adorable su luz. Todos mis sentidos fueron puestos a prueba, torturados en agonías mortales que me hicieron exclamar: Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Al salir el sol, como bola de fuego que pareciera brotar de entre el tempestuoso océano, despertó Litilantes diciéndome: ¿se acuerda de la fiesta que le hicieron allá arriba? Usted recibió la iniciación. ¿Cómo? ¿Pero qué está usted diciendo? ¿Fiesta? ¿Iniciación? ¿Cuál? Yo lo único que sé es que he pasado una noche más amarga que la hiel. ¿Qué? Exclamó Litilantes, asombrada. Entonces, ¿usted no trajo a su cerebro físico recuerdo alguno? ¿No se acuerda de la gran cadena? ¿Olvidó las palabras del gran iniciador? Abrumado con tales preguntas, interrogué a Litilantes diciendo: ¿qué me dijo el gran ser? Se os advirtió, exclamó la dama adepto, que de hoy en adelante tendréis doble responsabilidad por las enseñanzas que deis en el mundo. Además, dijo Litilantes, se os vistió con la túnica de lino blanco de los adeptos de la fraternidad oculta y se os entregó la espada flamígera. Ah, ya entiendo. Mientras yo pasaba tantas amarguras en mi lecho de penitente y anacoreta,
Mi real ser interior recibía la cósmica iniciación. Válgame Dios y Santa María, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué estoy tan lerdo? Tengo un poco de hambre. Me parece que es hora de levantarnos para el desayuno. Momentos después, Litilantes juntaba en la cocina algunos leños secos que sirvieron de combustible para encender el fuego. El desayuno estaba delicioso. Comí con mucho apetito después de noche tan dolorosa. Un nuevo día de rutina. Trabajé como siempre para ganarme el pan de cada día. Descansé en mi lecho cerca de las 12 del día. Ciertamente estaba desvelado y justo me pareció un pequeño reposo. Además me sentía compungido de corazón. No tuve pues inconveniente alguno como para acostarme en decúbito dorsal, es decir, posición boca arriba y con el cuerpo bien relajado. De pronto, encontrándome en estado de vigilia, veo que alguien entra en mi recámara. Le reconozco, es un chela de la venerable Gran Logia Blanca. Aquel discípulo trae un libro en sus manos, desea consultarme y solicitar cierta autorización. Cuando quise dar respuesta, hablé con cierta voz que me asombró a mí mismo. Atman, respondiendo a través de la laringe creadora, es terriblemente divino. Id, le dijo mi real ser, cumplid con la misión que se os ha encomendado. El chela se retiró agradecido. Ah, cuán cambiado he quedado. Ahora sí, ya entiendo. Fueron estas mis exclamaciones después de que el chela se retiró. Alegre me levanté del duro lecho para platicar con Litilantes. Necesitaba contarle lo ocurrido. Sentí un algo superlativo, como si en el interior de mi conciencia se hubiese operado un cambio étnico, trascendental, de tipo esotérico divinal. Anhelaba la nueva noche. Aquel día tropical era para mí como el vestíbulo de la sabiduría. Cuanto antes, yo quería ver el sol como bola de fuego hundiéndose una vez más entre las tormentosas olas del océano. Cuando la luna comenzó a acerar las aguas tormentosas del mar Caribe, en esos instantes en que las aves del cielo se recogen en sus nidos, hube entonces de urgir a Litilantes para que concluyera sus quehaceres domésticos. Aquella noche nos acostamos más temprano que de costumbre. Yo anhelaba algo, me hallaba en estado estático. Acostado otra vez en mi duro lecho de penitente y anacoreta, en esa asana indostán de hombre muerto de cúbito dorsal boca arriba, cuerpo relajado, brazos a lo largo de los costados, pies tocándose con los talones, con las puntas de los dedos abiertas en forma de abanico, aguardé en estado de alerta percepción, alerta novedad. De pronto, en cuestión de milésimas de segundo, recordé una lejana montaña. Lo que entonces acaeció fue algo insólito, inusitado. Me vi instantáneamente allí, sobre la cumbre lejana, muy lejos del cuerpo, de los afectos y de la mente. Atman sin ataduras, lejos del cuerpo denso y en ausencia de los vehículos suprasensibles. En tales momentos de chamadí, la cósmica iniciación recibida en la noche anterior era para mí un hecho palpable, una cruda realidad viviente que ni siquiera necesitaba recordar. Cuando mi diestra puse sobre el áureo cinto, dichoso pude evidenciar que allí tenía la flamígera espada exactamente en el lado derecho. Todos los datos que Litilante me diera habían resultado precisos. Cuán feliz me sentía ahora como hombre espíritu, vestido ciertamente con la túnica de lino blanco.
En plena embriaguez dionisíaca, me lancé al infinito espacio sideral. Dichoso me alejé del planeta Tierra. Sumergido entre el océano del espíritu universal de vida, quise no regresar más a este valle de amarguras y entonces visité muchas moradas planetarias. Cuando me posé suavemente sobre un planeta gigante del inalterable infinito, desvainando la espada flamígera, exclamé: «Yo domino todo esto». «El hombre está llamado a ser el gobernador de toda la creación», contestó un hierofante que estaba a mi lado. Guardé la espada flamígera entre su dorada vaina y, sumergiéndome aún más entre las aguas durmientes de la vida, realicé una serie de invocaciones y experimentos extraordinarios. «Cuerpo búdico, venid hacia mí». Atendiendo a mi llamado, vino hacia mí la bella Helena, Ginebra, la reina de los yinas, mi alma espiritual adorable. Ella entró en mí y yo en ella, y entrambos formamos ese famoso Atman Buddhi del cual habla tanto la teosofía oriental. Con justa razón se ha dicho siempre que el Buddhi, alma espiritual, es como un vaso de alabastro fino y transparente, dentro del cual arde la llama del Prajna Atman. Continuando en sucesivo orden aquellas singulares invocaciones hechas desde el fondo mismo del caos, llamé entonces a mi alma humana, diciendo: «Cuerpo causal, venid hacia mí». Yo vi a mi humana alma revestida gloriosa con el vehículo causal, manas superior teosófico. Cuán interesante resultó aquel momento en que mi alma humana entró dichosa en mí. En esos instantes integraba en forma extraordinariamente lúcida aquella tríada teosófica conocida con los términos sánscritos Atman, Buddhi, Manas. Incuestionablemente, Atman, es decir, el íntimo, tiene dos almas. La primera es el alma espiritual Buddhi, que es femenina. La segunda es el alma humana, Manas superior, que es masculina. Posteriormente, embriagado de éxtasis, llamé a mi mente así: «Cuerpo mental, venid hacia mí». Varias veces hube de repetir la invocación, pues la mente es tardía en obedecer, mas al fin se presentó con mucha reverencia diciendo: «Señor, aquí estoy. He concurrido a tu llamado. Dispensadme que me haya demorado. ¿Cumplí bien tus órdenes?». En instantes en que iba a dar respuesta, salió de mi interior profundo la voz solemne de mi mónada pitagórica diciendo: «Sí, obedecisteis bien, entrad». Aquella voz era como la del Ruach Elohim, que según Moisés labraba las aguas en el amanecer de la vida. No está de más decir con gran énfasis que concluí estas invocaciones llamando al cuerpo astral. Este demoró también un poco en venir a mi esotérico llamado, mas al fin entró en mí. Revestido ya con mis vehículos suprasensibles, hubiera podido llamar desde el caos o abismo primitivo a mi cuerpo físico, que en esos momentos yacía entre su duro lecho de penitente y anacoreta, y es obvio que también ese cuerpo habría concurrido a mi llamado. Esto jamás es un imposible. Mi cuerpo físico, que en tales momentos tan interesantes yacía entre su duro lecho, con ayuda del cuarto aspecto de Devi Kundalini, habría podido abandonar la región tridimensional de Euclides para concurrir a mi llamado. Empero yo preferí entonces resurgir de entre ese vacuum,
en el sentido de espacio pleno, ilimitado y profundo para regresar al planeta Tierra. Yo parecía en esos momentos un rayo solitario surgiendo de entre el abismo de la Gran Madre. El regreso a este planeta de amarguras, gobernado por 48 leyes, se hizo relativamente rápido. Francamente y sin ambages, declaro, con plena autoconciencia, reingresé al cuerpo físico, penetrando dentro de este último por esa puerta maravillosa del alma, citada por Descartes. Quiero referirme a la glándula pineal. Es lástima que la filosofía cartesiana ignore lo que es el conocimiento objetivo. Como quiera que tal tipo de conocimiento puro es accesible a mis facultades cognitivas, he podido escribir estas líneas para bien de nuestros muy amados lectores.